Segundo video dedicado a la obra Teatro Mexicano del criollo franciscano Agustín de Betancourt, nacido en Ciudad de México en 1620 y fallecido ahí mismo en el año de 1700. Nos habíamos quedado, digamos, en una pequeña biografía del autor. Ahora hablaremos un poco acerca de la obra particularmente. Les comentaba que había una actitud consistente por parte de Agustín de Betancourt a rechazar cualquier tipo, digamos, de expresión que pudiera entenderse como buscar el favor de los poderosos. Precisamente en la dedicatoria del teatro mexicano hace alusión a esto y dice: el dedicar a potentados del mundo, si no es ignorancia, tiene vicios de relación. Si las dedicaran con el intento que algunos santos dedicaron sus libros a reyes católicos y príncipes eclesiásticos, que fue para obligarles a leer lo que para su salvación pretendían enseñar, siendo un sermón disimulado de la dedicatoria ofrecida, fuera mérito por lo que tiene de caritativo. Pero ofrecer su trabajo con título de protección, alabando con sus dedicatorias al que desean granjear para sus medras, cuando escapa de ambición, tira plaza de codicia, y deseando defensa, dan de ojos en la ignorancia, pues mal podrá el mayor señor del mundo defender lo escrito del que quisiera murmurar, ni poner freno al vulgo, que sólo se agrada de su discurso. Censura por condición y murmura por costumbres saetas que atemorizan al corazón del más sabio. Sí, esto es parte de la dedicatoria del teatro mexicano y eh, un pequeño fragmento de la obra que dice: acerca de la Nueva España han escrito autores muy graves, pero muchas cosas dejaron algunos de alcanzar, y los más no escribieron muchas que después se han llegado a descubrir que el tiempo es el más sabio de la naturaleza. Seré más breve de lo que la materia pide y más largo de lo que mi asunto profesa. A lo primero me enfrena el haber otros escritos a que esta historia. A lo segundo me obliga el ser nacido en esta tierra, deseando pagar lo que debo en lo que de ella escribo. Y esto último es muy importante porque, como les decía, el teatro mexicano, a pesar de que está catalogado como una crónica y fue publicado como una crónica, el abordaje que hace de la historia es un abordaje relativamente superficial y que, por supuesto, al parecer Agustín de Betancourt eh, define que él no competiría con los grandes cronistas históricos, los cuales habían relatado ya mucho mejor que él y con mayores elementos probablemente la historia prácticamente de la provincia, en este caso del Santo Evangelio de México y del territorio de lo que era el Valle de México y sus alrededores. Al parecer, lo que Agustín de Betancourt sobre todo quiere hacer es un libro que dedica a su terruño, que dedica prácticamente a la patria, por decirlo así, que dedica al espacio que, como dice él, lo vio nacer y le había dado todo lo que él tenía en vida. Entonces, esta es una actitud que refleja mucho, por un lado, el orgullo y el apego por la tierra, y por otro lado también el sentimiento de compromiso o de deuda con ella, ¿no? Algo que es muy propio, digamos, del espíritu de esa época, cuyo principal representante de esta actitud, pues ya sabemos, era gente como Sigüenza y Góngora o la propia Sor Juana Inés de la Cruz. Y para reforzar un poco sobre el orgullo, digamos, de ser un criollo novohispano y de la patria americana, dice Agustín de Betancourt: calumnia fue de la antigua cosmografía, en sus primeros tiempos contra este nuevo mundo, llamar la región desierta, infatigable y enemiga de la vida humana. No cesaban las ofensas de ignorantes astrólogos que le llamaban incógnita, tórrida, fogosa, incapaz de plantas y animales, y otros llegaron a sumergirle en los abismos del mar, oprobio grande que sólo pudo quitar la gloria militar de España. Y hay que recordar cuál es el mensaje principal precisamente de la conquista, de la historia de la conquista de México de Antonio de Solís, en donde hay una especie, digamos, de visión, este, eh, en el que la gesta histórica de la conquista había logrado revelar
gracias a la intervención española, la grandeza verdadera del territorio americano. Por supuesto que podemos y estar en desacuerdo en esta visión. Hay que pensar, digamos, que estas visiones providenciales eran las comunes prácticamente y que ellos no traicionaban su sentir y su propia, o sea, un autor español como Antonio de Solís que diga eso no puede ser considerado como alguna contradicción o una tontería, ¿no? Eso es lo común, es lo adecuado. Pero lo interesante es que al mismo tiempo que exaltó Antonio de Solís a la empresa española, al mismo tiempo y con igual fuerza, exaltó, digamos, la maravilla de lo que era el territorio americano y también le dio a sus pueblos un trato de dignidad que no se le daba por parte de otros europeos al tratar el asunto de la conquista. Entonces, Agustín de Betancourt coincide en ese punto de vista de que la grandeza de la Nueva España y de América, este continente revelado a los ojos de los europeos, pues precisamente se pueden expresar al mundo gracias a este hecho. Entonces, el teatro mexicano es una obra que ha tenido relativamente pocas ediciones. La primera edición se hizo en México por doña María de Benavides, viuda de Iván de Rivera. Fueron 4 volúmenes. Son 2 ediciones, la edición de 1692, la de 1698 es la misma edición, pero es donde se agregan precisamente 2 obras que él hace, las que mencionábamos, acerca de la ciudad de Puebla y de la Ciudad de México. En 1870 se hace una edición como folletín del periódico La Iberia a cargo de Anselmo de la Portilla y la segunda edición completa se logra con Porrúa José Porrúa Turanzas en Madrid en 1960. Solo se tiraron 225 ejemplares, una edición pequeñita, y la edición que está más accesible para quien le interese es la de 1971, que es una edición facsimilar prácticamente basada en la edición de 1692 y que fue editada por Porrúa. El teatro mexicano, descripción breve de los sucesos ejemplares de la Nueva España en el Nuevo Mundo Occidental de las Indias, está dividido en 4 partes, con varios capítulos a su vez. La primera parte habla sobre sucesos naturales, son 12 capítulos. La segunda sobre sucesos políticos, son 16 capítulos. La tercera de los sucesos militares de las armas, que son 8 capítulos. La cuarta es la crónica de la provincia del Santo Evangelio de México, que es a la que le dedica 32 capítulos. Y hay un apéndice muy propio, digamos, de las obras franciscanas. Lo vemos que eso lo incluye también el propio Jerónimo de Mendieta o Fray Juan de Torquemada, que es un menologio franciscano de los varones más señalados que con sus vidas ejemplares ilustraron la provincia del Santo Evangelio de México. Era casi obligado a hacer eso, y también en el caso, por ejemplo, de Antonio Tello, el gran cronista franciscano de la provincia, de las provincias de Jalisco, bueno, de la Nueva Galicia, hace lo mismo, ¿no? Al final de su obra. Y como nota, dice, el Tratado de la Ciudad de México y las grandezas que la ilustran, y el Tratado de la Ciudad de Puebla y las grandezas que la ilustran, fueron incluidos, como les dije, en la edición de 1698. Esa es la estructura básicamente de la obra. Son capítulos que no son demasiado largos. Es una obra que resulta pues fácil, asimilable de leer y que sobre todo pareciera que más que el aspecto histórico lo que privilegia es la descripción del escenario, ¿no? Del escenario que era en ese momento. Por eso lo de la palabra de teatro tiene mucho que ver, del escenario que era en ese entonces prácticamente la Nueva España. Aquí podemos ver más o menos, digamos, estamos hablando un mapa de la Nueva España del siglo XVI, bueno, perdón, del norte de América y parte de Sudamérica del siglo XVII, en donde podemos observar todavía, o sea, ya muy perfilado buena parte del territorio, pues con algunas, obviamente, pues deformaciones, pero podemos ver ya claramente
los elementos principales y con el nombre de las localidades principales, digamos, de buena parte del territorio. Este es el gran mapa realizado en los años 80 por Carlos de Sigüenza y Góngora, el mapa más completo de su tipo, digamos, hasta esas fechas. Y aquí podemos observar precisamente la división de reinos, gobiernos que existía en aquel momento, ¿no? Teníamos que el reino de la Nueva España estaba también vinculado con el reino de la Nueva Galicia, el nuevo reino de León, la Nueva Vizcaya, y a los cuales se añadían, digamos, los gobiernos de Coahuila, de México y de Yucatán, o de los confines. Y tenemos aquí también una de las cosas que se menciona en la obra constantemente es la gran prodigalidad, la gran riqueza minera, que hay que recordar que para estos años la Nueva España ya se había convertido en sustitución del Perú en el principal productor, sobre todo argentífero, ¿no? De mineral de plata de todo el continente americano. Sí, para esos entonces muchas de las minas estaban en un auge productivo que todavía aumentará aún más en el siglo XVIII, que será el boom prácticamente de la producción minera de la Nueva España. Y también se hace la alusión, por ejemplo, a la riqueza del Perú, prácticamente, bueno, a una referencia que no se puede pasar por alto, que es la riqueza del mineral de Potosí. Y bueno, y otra de las cosas que se menciona muy interesante, que resalta de manera muy interesante, es la cualidad de la Nueva España como el eje o el centro del mundo, en este caso muy particularmente, por estar situada entre los dos grandes territorios, digamos, del viejo mundo y ser su vector, ser el punto a través del cual se unía, ¿no? La vieja Asia con digamos, la gran Europa, ¿no? Prácticamente esto sabemos se pudo hacer a partir de la extraordinaria travesía lograda por López de Legazpi y por el genial Agustino José de Urdaneta, quien consigue, digamos, establecer el tornaviaje y con ello iniciar una ruta comercial que seguirá vigente prácticamente pues hasta nuestros días, ¿no? Y bueno, son aspectos que se exaltan prácticamente en este libro y en este mapa podemos observar precisamente cómo América, y hablando aquí particularmente de la Nueva España, se convirtió en un sitio en el que confluían las culturas, los productos, las visiones y las ideas de numerosos territorios, que recibió una influencia, por supuesto, obviamente europea, que tenía contacto también con los países de la propia América, que por supuesto tenía un importante contacto con Asia y que también a través de lo ignominioso que era pues el aspecto de los esclavos africanos, también la cultura africana llega hasta aquí, ¿no? Y bueno, cerramos nada más este segundo video con esta cita. Dice, no tiene que envidiar la gloria de las ciudades antiguas, porque en este nuevo mundo se reconoce la Roma Santa en los templos y divino culto de la Nueva España en Perú, en especial en la metrópolis mexicana. La Génova en el garbo y brío de los hombres y mujeres que nacen en esta tierra de españoles. Florencia hermosa por la compostura de sus calles y edificios. Milán populosa por el concurso de tantas gentes como acuden. Lisboa por sus conventos de monjas, músicas y olores. Venecia rica por las riquezas que produce y prodiga o reparte a todo el mundo, quedándose tan rica como siempre. Bolonia, pingüe por la abundancia de sustento. Salamanca por las universidades floridas, religiones sagradas y colegios nobles. Bueno, con esto cerramos este segundo video. Haremos un tercer video ya de conclusión para poder ver precisamente cuál es el escenario en el que escribe Agustín de Betancourt
elogio prácticamente a la tierra que es el teatro mexicano.